Buenas tardes. Mi nombre es Cintia Rolón, soy bioquímica, residente del segundo año de la Residencia Bioquímica Clínica de Chaco, y este Ateneo corresponde a mi rotación por el servicio de parasitología del Laboratorio Central de Salud Pública, el cual lo titulamos Una pequeña de gran importancia, Hymenoleucis nano. La idea se basa en hacer una revisión bibliográfica de este parásito. Entonces, los objetivos van a ser, primero, abordar aspectos generales de la parasitología y del cesto de Hymenoleucis nana, conocer su epidemiología y describir su biológico, explicar brevemente su patogénesis y las manifestaciones clínicas que causa esta parasitosis, recalcar la importancia del laboratorio en su diagnóstico y conocer su tratamiento y prevención, y por último, compartir los hallazgos de su prevalencia en la población estudiada en el Laboratorio Central de Salud Pública en el año 2021. Bueno, para empezar, sabemos que las parasitosis están ampliamente distribuidas en todo el mundo y constituyen uno de los grandes problemas de la salud pública. Afecta a millones de personas y están estrechamente relacionadas con las condiciones deficientes, las condiciones sanitarias deficientes y un entorno social socioeconómico desfavorable. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, más de la quinta parte de la población mundial está afectada por uno o por varios parásitos intestinales. Si bien las enfermedades parasitarias infectan a personas de todas las edades, la población infantil es una de las más susceptibles y las más afectadas, debido a que pueden generar un trastorno o un deterioro en su desarrollo y en su crecimiento. Y en Argentina más del 50% de la población infantil está parasitada. La parasitología clínica en sí es una rama importante de la infectología, en la que muchas veces no se la considera en su total magnitud, a pesar del elevado número de personas parasitadas. Entonces muchas veces no se lo diagnostica y no se piensan parásitos ante determinados síntomas o patogenias, y entonces no se la considera como un diagnóstico diferencial. Entonces, como para recordar, las parasitosis en las infecciones parasitarias influyen tres factores que están estrechamente relacionados entre sí: el parásito, el medio ambiente y el hospedador. El parásito es un ser vivo que vive en asociación estrecha con el hospedador, del cual se nutre y vive a expensas de él, y puede o no provocarle daño. El medio ambiente es importante también, el clima, el suelo, el agua, las condiciones de temperatura y de humedad, porque son las que le van a dar las condiciones para que se desarrolle o no el parásito, así también como los reservorios y los vectores, y además van a condicionar la distribución geográfica de estos parásitos. Por ejemplo, el suelo es importante para los parásitos geohelmintos, ya que a partir de ahí le van a dar las condiciones necesarias para que las formas no infectivas pasen a ser infectivas, dándole la capacidad de parasitar. Y el hospedador, como ya dije, es también un ser vivo que le propicia las condiciones al parásito para que éste pueda nutrirse y crecer, y además le brinda protección. Existen tres tipos de huésped o hospedador, que es el definitivo, en donde se desarrolla la forma adulta del parásito o la reproducción sexual; el intermediario, en donde se desarrolla la forma larvaria del parásito o reproducción asexual; y el hospedador o huésped accidental, que justamente es accidental ya que no se encuentra en el ciclo natural de una parasitosis. Entonces, para clasificar a los parásitos hay diferentes maneras. Una de las formas de clasificación es dependiendo de la localización en donde se encuentra el parásito con el huésped. Tenemos los ectoparásitos, en donde el parásito va a estar fuera del huésped, y los endoparásitos, en donde los parásitos van a vivir dentro del huésped.
más precisamente los enteroparásitos que se van a ubicar en el intestino del hospedador. Entonces, hablando de eso, están las parasitosis intestinales, que son las infecciones intestinales justamente que pueden ser causadas por los quistes de los protozoos, por los huevos o las larvas de los gusanos, de los helmintos, o por la penetración de las larvas por vía transcutánea desde el suelo. Estas parasitosis intestinales están ampliamente distribuidas en todo el mundo y, como ya dije, afectan principalmente a los niños, entonces es importante diagnosticarlas y tratarlas a tiempo y adecuadamente, además de que van a estar relacionadas con las condiciones ineficientes de la higiene personal y de la incorrecta manipulación de las excretas de las personas y de la incorrecta manipulación de los alimentos. Entonces, los parásitos que van a causar esta parasitosis intestinales tenemos dos grupos, los protozoarios o protozoos, que son unicelulares, y son procariotas. Ahí tenemos dentro las amebas, por ejemplo la Entamoeba coli y la Entamoeba histolítica, en donde la Entamoeba histolítica es la patógena. También tenemos los flagelados como la Giardia y los ciliados. Y dentro de los helmintos, que ya son organismos más complejos, que son eucariotas multicelulares, se subdividen en platelmintos y nematelmintos. Los nematelmintos son los gusanos ciliados, en forma cilíndrica, que no son segmentados, y la infección que más se da de los nematelmintos es por el Enterobius vermiculares, más conocido como Oxyurus. Y dentro de los platelmintos, que son los gusanos planos segmentados, se dividen de nuevo en trematodos y céstodes. Los trematodos en realidad no van a causar parasitosis intestinales, sí así los céstodes. Dentro de los céstodes tenemos el que causa con mayor frecuencia la himenolepiasis, justamente por el género de Hymenolepis nana, la especie Hymenolepis nana, seguida de las tenias. Entonces, pasando a los que nos compete, ¿qué es la himenolepiasis? La himenolepiasis es una infección parasitaria del intestino delgado del hombre, que está producida por el género Hymenolepis, y que puede producir manifestaciones clínicas principalmente en los niños. Es la cestodiosis que con mayor frecuencia afecta al hombre, y se presenta, si bien es de amplia distribución mundial, se registra con más frecuencia en los climas cálidos y templados, y el género Hymenolepis, cuyo nombre proviene del griego hymen, que significa membrana, y lepis, que significa delicada, posee dos especies. La especie Hymenolepis nana, que viene del latín nanus, que significa nana, también conocida como Taenia nana, y la Hymenolepis diminuta, o también conocida como tenia del ratón, justamente porque su infección está asociada con los roedores. Entonces, la mayor ampliamente distribuida es la Hymenolepis nana, mientras que la infección por Hymenolepis diminuta se presenta muy rara vez, esporádicamente. Entonces, teniendo en cuenta la epidemiología, como ya dije, estas infecciones son de gran importancia médica debido a su alta prevalencia, generalmente en países subdesarrollados, y la hymenolepiasis es una de las parasitosis intestinales más frecuentes, que se da principalmente en los niños en edad preescolar y escolar, y con frecuencia está asociada a otras parasitosis. En América la incidencia más alta en los niños se da en América Latina, incluyendo Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela y México. Y en general la prevalencia de Hymenolepis nana es de entre 0,1 y 58%. Esta amplia
a este amplio rango de prevalencia se puede atribuir a las diferentes situaciones climáticas y a los factores socioeconómicos que que varían entre los países en desarrollo. Bueno, con respecto a la morfología, el adulto es el cestoide más pequeño, es de color blanquecino, filiforme y mide entre 2 a 4 centímetros. Mide entre 2 a 4 centímetros y de largo por 1 a 2 milímetros de ancho. Posee 3 partes. Tenemos el escólex, o la cabeza, que es pequeña, globosa y que está compuesta por un rostelo, retráctil que tiene una corona de ganchos, aproximadamente 20 a 30 ganchos, y también posee 4 ventosas, que pueden ser redondas o ovaladas. Le sigue un cuello largo y afinado, y por último está el cuerpo o el estróbilo, que está constituido por diferentes proglótidas. En la Hymenopletis nana más o menos se encuentra entre 100 y 200 proglótidas, que van aumentando de tamaño y a medida que se van alejando de la parte de la extremidad anterior, y van aumentando de tamaño y van sufriendo un proceso de maduración, en donde al final llega al segmento proglótido grávido, que está compuesto por un útero que está lleno de huevos, que es en el cual después, cuando estas proglótidas se desintegran en la luz del intestino delgado, se liberan estos huevos, que más adelante vamos a ver en el ciclo cómo es lo que pasa. Y bueno, estas son las fotos del adulto. Acá vemos el rostelo retráctil y las 4 ventosas. Este adulto ocasionalmente puede ser expulsado, pero es muy rara vez que se lo encuentre. Acá está el escólex, se ve en el rostelo con la corona de ganchos y las ventosas, y las proglótidas que no son visibles en heces. Con respecto a los huevos son liberados de las proglótidas distales y tienen una forma esférica o elíptica, aproximadamente de un tamaño de 30 a 50 micras de diámetro, y contienen una gruesa corteza externa, o una membrana externa, y luego una membrana interna, en donde posee 2 mamelones a los costados, y de esos polos van a emerger de 2 a 4 filamentos polares, que son característicos de esta especie, y dentro de la membrana interna se encuentra la oncósfera o el embrión hexacanto, que posee 3 pares de ganchos en forma paralela. Es una foto sacada en el servicio, y en donde se ven claramente los filamentos polares. Entonces el huevo es el elemento infectante y a su vez es el elemento diagnóstico. Bueno, con respecto al ciclo evolutivo, el ciclo biológico que se produce en esta parasitación por Hymenopletis nana es generalmente monoxénico, es decir, que el ciclo se produce en un solo hospedador, es un ciclo directo. En este caso el hombre va a ser el hospedador definitivo e intermediario al mismo tiempo, y es un ciclo directo y corto, ya que el reservorio humano es el que elimina las heces con los huevos infectados, y el hombre, o sea, el niño sano, adquiere la parasitosis por la transmisión fecal-oral, por la ingestión de las aguas o de los alimentos contaminados por estos huevos embrionarios, que estos huevos embrionarios en el tubo digestivo se va a producir la eclosión y se libera la oncósfera en el intestino delgado, y este embrión hexacanto se va a fijar y se va a penetrar en las vellosidades intestinales a través de sus ganchos, y en aproximadamente 96 horas
va a pasar a larva cisticercoide. Esta larva cisticercoide va a migrar a la luz intestinal y se va a fijar con su escólex, iniciando allí su estrobilización, que significa, o sea, la formación de las proglótidas para así transformarse en el parásito adulto. El periodo prepatente de la parasitación es de 3 a 4 semanas. Se denomina periodo prepatente a la etapa desde la infección, comprendida desde el momento de la infección hasta la demostración de la presencia del parásito, o sea, es decir, hasta el diagnóstico. Posteriormente estos huevos son liberados desde las proglótidas. Por la desintegración de estas proglótidas, son liberados en las heces, en donde se cierra el ciclo y empieza de nuevo. Pero también puede suceder que estos huevos queden adheridos en la región perianal del hospedador y por rascado contaminen las manos y las uñas y se produzca una autoinfección exógena. Pero también puede producirse una autoinfección endógena, en donde estos huevos liberados de la desintegración de las proglótidas directamente van a liberar la oncófera o el embrión hexacanto y se va a inducir un ciclo de autoinfección endógena, y este ciclo puede durar años. Entonces, generalmente se dice que es el único cestode que no requiere un hospedador intermediario, pero excepcionalmente la Hymenoleucis nana puede cumplir un ciclo indirecto, o sea, un ciclo heterogénico, es decir, un ciclo en el que interviene un hospedador intermediario, que en este caso van a ser los artrópodos, que estos artrópodos van a ingerir los huevos infectados, y en el interior de estos insectos se va a desarrollar la larva cisticercoide y los roedores, y el hombre accidentalmente puede adquirir la infección ingiriendo a estos artrópodos y asimismo infectarse a partir de esa infección. Este ciclo heterogénico, es decir, este ciclo de transmisión indirecta, es el que ocurre en la Hymenoleucis diminuta, que solo tiene este ciclo indirecto. Por eso también que interviene como huésped definitivo los ratones, los roedores, como huésped intermediario los artrópodos, y más bien como huésped accidental sería el hombre. Por eso es que la infección por Hymenoleucis diminuta es tan esporádicamente, porque el hombre generalmente no va a consumir los artrópodos. Entonces, un poco para remarcar la diferencia entre Hymenoleucis nana y Hymenoleucis diminuta, como ya dije, la nana tiene un ciclo exclusivamente, tiene un ciclo monoxénico, y la diminuta tiene un ciclo indirecto heteroxénico. Por eso la nana no requiere un hospedador intermediario. En cambio la diminuta, el hospedador intermediario son los artrópodos. En la nana el hospedador definitivo es el hombre, y en la diminuta son los roedores, y el hombre vendría a ser más bien un hospedador accidental. La prevalencia de la Hymenoleucis nana es muy frecuente en niños, en cambio la diminuta es ocasionalmente muy rara. Con respecto al tamaño, la Hymenoleucis diminuta es mucho más grande que el tamaño que la nana. Tiene un tamaño de 20 a 60 centímetros aproximadamente, mientras que la nana tiene un tamaño de 2 a 4 centímetros. La Hymenoleucis nana posee un escólex con 20 a 30 ganchos, en cambio la diminuta no, su rostelo carece de ganchos. Al ser más grande, la Hymenoleucis diminuta tiene aproximadamente de 800 a 1000 proglótidas,
a diferencia de la Immunolepis nana, que tiene de 100 a 200. Y con respecto a los huevos son de la Immunolepis nana son esféricos u ovales, que miden de 30 a 50 micras, en cambio, y son más bien blanquecinos y alinos, transparentes. En cambio, el huevo de la Immunolepis diminuta son redondos, son un poco más grandes, 60 a 80 micras, y son más bien de un color amarillo. Y lo más importante es que filamentos polares, en cambio la Immunolepis diminuta no posee estos filamentos polares. En esta foto se evidencia más que la Immunolepis diminuta de los filamentos. Entonces, con respecto a la patogénesis, a nivel en particular, el daño que se produzca en el paciente estará relacionado con el número de parásitos que están presentes en el hospedador. Entonces, tanto la forma adulta como la cisticercoide se van a adherir a la mucosa del intestino delgado, van a ocasionar un daño traumático y una inflamación intestinal que son generando una enteritis. Estos parásitos van a liberar metabolitos de desecho que son justamente son los que van a producir un mecanismo toxialérgico, y a su vez se produce una infiltración eosinofílica a nivel local que podría estar relacionada con la eosinofilia en sangre, digamos. Dependiendo de cuando ya se producen infecciones masivas, el daño de la mucosa intestinal es mucho más extenso, entonces puede llegar a presentar una descamación de estas células epiteliales y con menor, entonces va a haber una menor producción de las enzimas necesarias para la degradación de los alimentos, hasta llegar a la atrofia de las vellosidades intestinales, lo que trae como consecuencia una disminución del área para la absorción de los nutrientes, y lo que lleva a un síndrome de problemas de mala absorción. Entonces, cuando en presencia del parásito, estas células epiteliales van a producir un grupo de citoquinas del tipo alarmina, por ejemplo, la interleuquina 25, la interleuquina 33, el TSLP, que es la linfopoyetina tímica estromal, y estas promueven a su vez la producción de citoquinas de T-helper 2, que por ejemplo se encuentra la interleuquina 5, que entre otras cosas va a inducir la proliferación y la diferenciación de estos eosinófilos. Entonces, a su vez también los productos de excreción y de secreción de estos helmintos van a generar cambios en la respuesta de la presentación de antígenos de las células dendríticas. Entonces, todo esto en conjunto y que se da en sinergia tienen como resultado la modulación de la respuesta inmune del hospedero. Bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas también van a depender de la intensidad y de la duración de la infección, y no van a ser específicos. Además, también podría presentarse con otros parásitos. Entonces, la intensidad de las manifestaciones clínicas va a depender del número de parásitos, de la edad y del estado general del individuo infectado. Varía desde infecciones asintomáticas a cuadros severos con parasitosis masivas y recurrentes. Las infecciones leves pueden ser asintomáticas o presentan molestias abdominales vagas. En los casos moderados ya producen dolor abdominal de tipo epigastrio, meteorismo, náuseas, vómitos, diarrea. También pueden producir anorexia, pérdida de peso, y entre otras manifestaciones como irritabilidad e insomnio. Y ya en las infecciones severas se van a exacerbar estos síntomas, la diarrea es más frecuente y
se produce un rápido deterioro, produciendo el desarrollo de incluso hasta de un síndrome de mala absorción. Estos pacientes presentan a su vez eosinofilia, que va a variar entre 5 al 15%. Bueno, con respecto al diagnóstico, el diagnóstico es exclusivamente la observación microscópica de los huevos en materia fecal. Dependiendo del tipo de muestra, tenemos un examen directo, que es la materia fecal directa sin conservante, que esto se debe realizar el examen microscópico en las primeras horas tras recogida la muestra, pero es un método poco sensible y en este caso no es el indicado. El indicado sería un parasitológico seriado, que es una recolección de la materia fecal durante 7 días en un frasco con solución formulada al 5%, y a partir de esta muestra de parasitológico seriado se realizan 2 procedimientos, el de preparación húmeda o centrifugación simple y el de flotación. Entonces la preparación húmeda, lo que se hace básicamente es teniendo la muestra, el parasitológico seriado con formol, se agita y se filtra la muestra, se agrega solución fisiológica y detergente no iónico, se mezcla bien y se centrifuga 5 minutos a 3000 RPM, se descarta el sobrenadante y se vuelve a repetir este proceso de lavado, y luego el sedimento final se disuelve, se diluye en 1:3 con solución fisiológica y se observa en el microscopio con un cubre de 22 por 22. Con respecto al otro método, que es el de flotación, que es el método de concentración con una solución de Willis. Esta solución de Willis es la solución saturada de cloruro de sodio, en el cual se obtiene una densidad aproximadamente de 1,20, y en donde van a flotar los huevos livianos exclusivamente, pero si bien van a flotar todos los huevos, en donde se deja una parte de la muestra de la parasitológico seriado filtrada, se agrega la solución de Willis y se deja durante 20 minutos en reposo, y después se observa en el microscopio con un cubre objeto de 10 por 10. Entonces, con respecto a la observación microscópica, estas son fotos sacadas durante mi rotación por el servicio. Estos son los huevos de Hymenoplepis nana, en donde se ven los 3 pares de ganchos y los filamentos polares. Son muestras sin Lugol, se ven de distintas maneras estos huevos. El de la derecha particularmente es bastante raro, pero se llega a observar la membrana externa, la membrana interna y los 3 pares de ganchos. Así se observan las muestras con Lugol. También la última foto de la derecha sería, parece como que no tuviera una membrana externa, pero se evidencian los 3 pares de ganchos. Es bastante raro este huevo. Y como para comparar el tamaño, estos son huevos de Ascaris lumbricoides que miden aproximadamente entre 45 a 75 micras de largo, en comparación con el huevo Hymenoplepis nana, que mide entre 30 y 50 micras. Bueno, con respecto al tratamiento, el tratamiento de elección es el praziquantel en única dosis de 25 miligramos kilogramo día. Es por vía oral y generalmente no tiene efectos colaterales, y cuando hay son leves y son transitorios. Generalmente es bien tolerado, y si bien es un cestodes muy resistente, entonces esta única dosis de praziquantel se debe repetir a la semana. Y lo que hace el praziquantel es aumenta la permeabilidad de las membranas, y entonces genera vacuolización de los tegumentos de la Hymenoplepis nana, y a su vez lo que hace es desintegrar en el intestino y así erradicar la parasitosis.
Otro tratamiento alternativo es la niclosamida, pero si bien no es tan recomendado, ya que se trata de un tratamiento prolongado, no es de una única vez, no es de una única dosis, sino que más o menos se da entre 6 a 7 días, y también se debe repetir el ciclo de tratamiento después de haber terminado, justamente por la resistencia de este parásito, y además se debe administrar junto con un laxante. Entonces, el tratamiento de elección va a ser el praziquantel. Bueno, con respecto a la prevención, existen programas de higiene y salud pública para evitar el hacinamiento y modificar estos hábitos de convivencia. La prevención se basa principalmente en evitar el fecalismo ambiental, lo cual implica una adecuada disposición y eliminación de las excretas del ser humano, y también adquirir hábitos de aseo, tanto de aseo adecuado de manos, como brindar una educación sanitaria a la población para la manipulación de alimentos. Y en caso de la Hymenopteris nana, la prevención sería la eliminación de los roedores y de los artrópodos. Bueno, con respecto a la estadística del año 2021, de las muestras tanto del Laboratorio Central de Salud Pública como de los centros de salud, del total de pacientes, cabe aclarar que en los meses de enero y febrero todavía las casas total los escasos pacientes se debe a que todavía se encontraba en la cuarentena estricta. Bueno, del total de pacientes, dentro de los helmintos, el más frecuente es el Enterobio vermicularis, que vemos que se encuentra presente en todos los meses del año, y le sigue en frecuencia la Hymenopteris nana, que vemos que hubo en enero, marzo, en octubre, noviembre, diciembre. Se ve claramente que los meses en donde aumenta la temperatura, octubre, noviembre, diciembre, tiene mayor prevalencia. Y a su vez, comparado con otros céstodes como Tenia, por ejemplo, que solo hubo un solo caso en todo el año en el mes de noviembre. Entonces, para hacer la estadística, lo que se hace es dividir en rango de edades. En enero se obtuvo una sola Hymenopteris nana en el rango de edad de 2 a 4 años. Del total de pacientes, que eran 31, 15 eran pacientes que se encontraban en ese rango de edad, es decir, un 48%, y de ese 48% tiene Hymenopteris nana una prevalencia de aproximadamente el 7%. En marzo también se obtuvo una, pero en un rango de edad de 35 a 44 años, de un total de pacientes 117, 7 pertenecían a ese rango de edad, entonces se obtuvo una prevalencia del 14%. En octubre se obtuvieron 2 Hymenopteris nana, una en el rango de 2 a 4 años y otra en el rango de 5 a 9, con una prevalencia aproximadamente de 3% y de 2%. En noviembre se obtuvieron 4 en total, 2 pertenecientes a pacientes de 2 a 4 años y 2 pertenecientes a pacientes de 5 a 9 años, con una prevalencia del 5 y del 4%. Bueno, y por último, en el mes de diciembre se obtuvo 2, uno en el rango de 2 a 4 años, con una prevalencia aproximadamente del 3%, y uno encontrándose en el rango de edad de 10 a 14 años con una prevalencia de 7%. Entonces, a partir de estos datos, se puede llegar a que la Hymenopteris nana es el segundo helminto más frecuente después de Enterobius vermicularis.
que su prevalencia en esta población estudiada en el laboratorio central va desde el 2 al 15% aproximadamente, que se encuentra con mayor frecuencia en el rango de edad de 2 a 9 años y que aumenta su aparición en los meses de verano con clima cálido. Entonces, por último, le quería mostrar nomás un estudio transversal de la parasitosis intestinales en poblaciones infantiles de Argentina, un estudio que se realizó en La Plata, Buenos Aires, en el año 2017, en donde lo que hicieron fue elegir 9 provincias representativas del mosaico ambiental que fueran contrastantes, 9 provincias de la Argentina, y lo que hicieron fue 2 grupos elegir niños que eran voluntariamente eh, entre 2 grupos de edad, en la edad preescolar de 0 a 5 años y en la edad escolar de 6 a 14 años, y lo que hicieron fue determinar la frecuencia, la prevalencia de estos parásitos intestinales, en donde, como ven, teniendo en cuenta los helmintos, también el Enterobius vermicularis es el de mayor frecuencia y que está presente en todas las provincias, si bien no estaba presente en la provincia de Chaco, pero es aproximadamente parecida a lo que se da en Corrientes, y le sigue en prevalencia la Hymenopeltis nana. Entonces, como conclusión final, las parasitosis son consideradas uno de los problemas más importantes de la salud pública y es fundamental el control de las mismas. Es importante conocer la prevalencia de los parásitos en la población con la que se trabaja, ya que ayuda al momento del diagnóstico y de la sospecha clínica, y nos da herramientas para prevenir y actuar justamente sobre dicha población o sobre un agente determinado. Y por último, resaltar la importancia de la correcta identificación del organismo por parte del personal bioquímico, que eso va a depender del entrenamiento y de la experiencia del mismo, para así poder llegar a un diagnóstico certero. Bueno, esta es la bibliografía y gracias. No sé si